Hola, muy buenas a todos. Vamos a hacer la presentación o la bioexposición de conflicto y violencia, entregable la semana 3 de Formación Ciudadana 3. Docente César Andrés Garzón Valencia. Mi nombre es Diego Fernando Vega Muñoz. Y esta parte de conflicto y violencia la vamos a realizar alrededor de la crisis del Catatumbo. En esta primera parte vamos a mostrar los mapas conceptuales y mapas mentales que hemos realizado en esta actividad. Aquí podemos mostrar conflicto y violencia como lo hemos desarrollado. También en el siguiente mapa vamos a ofrecer más detalles que hemos realizado y vamos a pasar a la parte de introducción. El Catatumbo es una región fronteriza caracterizada por campesinos y cultivos, pero también ha sido escenario de disputas armadas, narcotráfico, pobreza y desplazamientos forzosos. Pasamos a la parte de conflicto versus violencia. Esta parte queremos mostrar cómo el conflicto histórico derivó de una violencia sin precedentes. El conflicto hace parte de la vida diaria, pero no es necesariamente negativo, pues puede resolverse con diálogos y consensos. En cambio, la violencia es el fracaso de esta resolución. Se manifiestan agresiones, homicidios o desplazamientos en este caso. En el Catatumbo, el conflicto surge por el ELN y las disidencias de las FARC, que buscan controlar la ruta de narcotráfico hacia Venezuela, mientras los campesinos desean vivir en paz y trabajar en sus tierras. La violencia se refleja en desapariciones, secuestros, asesinatos que golpean a la población y mucho más. Bueno, me presento, mi nombre es David Gallego y yo les voy a hablar sobre los actores claves en el Catatumbo. Y en la situación del Catatumbo podemos encontrar diversos actores que juegan unos roles específicos dentro de este conflicto, tales como lo son el ELN, las disidencias de las FARC, el Estado colombiano, campesinos, narcotraficantes. El ELN es un grupo guerrillero marxista surgido en el año de los 60, con fuerte raíz social y control territorial en el Catatumbo. Su rol es ejercer control social y económico y enfrentarse con otros grupos por el territorio. En cuanto a las disidencias de las FARC, nacen de exintegrantes que no se acogieron al acuerdo de paz del 16 y son estructuras fragmentadas, sin un líder único, motivadas por lo económico y el control. Se disputan con el ELN en el territorio y las rutas del narcotráfico hacia Venezuela. Tenemos el Estado colombiano, que su presencia ha sido más que todo militar, con una poca acción social, y esto ha permitido el control de grupos ilegales y perpetuado la crisis. Y se atiende más las consecuencias que las causas. En cuanto a los campesinos y comunidades locales, son la población civil que es la más afectada, que está atrapada entre este conflicto, viven de la agricultura y en muchos casos, por no decir que todos, de cultivos ilícitos forzosos, que son vulnerables a desplazamientos, asesinatos, reclutamientos y pobreza. Y por último tenemos los narcotraficantes, que son esas estructuras criminales nacionales o internacionales con fines económicos, no políticos. Financian a grupos armados para proteger el negocio de la cocaína, contando con un gran poder monetario. En cuanto al triángulo de la violencia puede manifestarse de distintas maneras. El fracaso de la resolución de los conflictos se puede presentar como la violencia directa, que es explícita y visible, como asesinatos, masacres, desplazamientos, secuestros y reclutamiento forzoso. La violencia estructural, vinculada a condiciones sociales, económicas y políticas, que en el Catatumbo lo vemos en la pobreza extrema, dependencia de la coca, falta de servicios, infraestructura, tierras y presencia estatal. Y la violencia cultural, que está basada en las creencias y valores, se expresa en la estigmatización de campesinos, discursos armados que justifican la violencia y su normalización como forma de resolver los conflictos. Mi nombre es Jesús Cárdenas y vamos a exponer el ABC del conflicto. El conflicto se puede desglosar para identificar elementos fundamentales. El primero son las actitudes, que son las percepciones y emociones negativas, miedo y desconfianza de la población, los grupos armados viendo a los civiles como colaboradores enemigos y el Estado que ve la zona como un foco de guerra. En los comportamientos tenemos las conductas agresivas, enfrentamientos armados entre grupos, amenazas a líderes sociales y desplazamiento forzado de familias. En contradicción tenemos las incompatibilidades subyacentes, disputa por las rutas del narcotráfico, abandono estatal que limita las oportunidades legales y la población atrapada entre la supervivencia y la presión de los grupos armados. Vamos con el origen del conflicto. ¿Por qué se generó el conflicto?
Primero, abandono histórico del Estado, débil presencia pública durante décadas con poca inversión en servicios e infraestructura, creando un vacío que llenan los actores armados. Segundo, economía de subsistencia basada en cultivos ilícitos. La coca es la principal fuente de ingreso ante falta de alternativas, generando una economía local que los grupos armados explotan. Tercero, disputa por corredores y rentas ilícitas. La ubicación estratégica en la frontera facilita el tráfico de drogas y otros ilegítimos. Controlar esos corredores significa acceso a grandes recursos. Cuarto, desigualdad en la tenencia de la tierra y pobreza estructural. La concentración de la tierra y el despojo históricos dejaron a los campesinos sin seguridad jurídica ni recursos, alimentando la dependencia de los cultivos ilícitos y la vulnerabilidad a la violencia. Buenas tardes, mi nombre es Elizabeth Gómez Gutiérrez y vamos a hablar sobre las posibles soluciones. El conflicto en la región tiene raíces de décadas, por lo que no se puede resolver de inmediato. Se requieren cambios graduales que permitan alcanzar la paz a largo plazo. A corto plazo, la prioridad es proteger a la población. Se deben establecer corredores humanitarios y refugios seguros para líderes y familias desplazadas. Enviar brigadas móviles de salud y equipos de apoyo psicosocial y garantizar la entrega rápida de alimentos y suministros básicos con ayuda de ONG y organizaciones internacionales. A mediano plazo se necesita combinar seguridad, políticas sociales y diálogo, negociar pactos locales para disminuir la violencia, enfocar la seguridad en el control territorial con inversión social y poner en marcha programas de sustitución de cultivos o productivos con apoyo técnico y acceso a mercados. A largo plazo son necesarias reformas estructurales que eliminen las causas del conflicto, una reforma agraria real con titulación de tierras, inversiones permanentes en educación, salud e infraestructura, desarrollo rural integral con acceso a crédito y mercados, campañas para desmontar estigmas y mecanismos de justicia transicional y reparación a las víctimas. Como análisis o reflexión final, aceptar la diversidad evita que las diferencias se conviertan en violencia. Cada grupo, campesinos, indígenas, afrodescendientes, migrantes, tienen su historia y forma de vivir. Cuando no se reconocen, surge el racismo y la exclusión. En el Catatumbo, al permitir que las comunidades contaran su historia y reclamaran derechos, se crearon espacios de entendimiento que abrieron caminos distintos a la guerra. Reconocer identidades no implican estar de acuerdo en todo, sino escuchar, respetar y construir soluciones colectivas. Esa convivencia es la diferencia en la base real de la paz. Muchas gracias.